¿Qué es una sociedad anónima deportiva? Bueno, es una empresa mercantil cuya actividad principal es la gestión de un equipo deportivo profesional, ya sea de fútbol, de básquetbol u otro deporte, constituida bajo las reglas del derecho comercial, pero orientada al ámbito deportivo. Es decir, el club se convierte en una empresa formal con accionistas, junta directiva, estados financieros, capital privado y obligaciones tributarias. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio. Esta vez tratando de aprender de cómo sería el proceso de poder establecer una sociedad anónima deportiva con un equipo profesional de fútbol en mi país, El Salvador. Veamos las características principales en la formación jurídica de una sociedad anónima, como cualquier otra empresa. La finalidad sería deportiva y comercial, con fines de lucro. El capital social estaría dividido en acciones y pueden haber accionistas privados. Ahora, ¿cómo es su administración? ¿Se administra con una junta directiva o consejo de administración? La supervisión sujeta a legislaciones mercantiles y regulaciones deportivas como la Federación de Fútbol. La transparencia debe llevar contabilidad, auditorías y reportes financieros. La participación de aficionados puede incluir acciones populares o simbólicas para ello. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos de una sociedad anónima deportiva? Primero, profesionalizar la administración del club, esencial. Facilitar el ingreso de inversionistas, además mejorar la transparencia y el control financiero, aumentar la competencia deportiva y proteger al club de crisis institucionales. En resumen, una sociedad anónima deportiva convierte al club en una empresa deportiva moderna, con el reto de equilibrar rentabilidad, pasión y tradición. Es una herramienta poderosa, pero debe implementarse con visión, responsabilidad y afecto a la identidad del club, por supuesto. Ahora, ¿cómo se podría crear una sociedad anónima deportiva en un equipo de primera división del fútbol salvadoreño? Podría aportar una serie de beneficios estratégicos, financieros y administrativos importantes para profesionalizar y fortalecer la institución. Establecer una estructura legal y administrativa clara. Mejorar la transparencia financiera y operativa, cumpliendo con regulaciones tributarias y laborales, por supuesto. Facilitar auditorías internas y externas. Permitir la entrada de inversionistas como accionistas del club. Generar capital a través de la emisión de acciones que puede usarse para infraestructura, fichajes de jugadores, fuerzas básicas, etc. Atraer patrocinios serios al presentar una imagen empresarial sólida. Incorporar expertos en las áreas claves como finanzas, mercadeo, derecho deportivo, scouting, comunicación. Diseñar planes estratégicos a mediano y a largo plazo. Desligar la gestión del club de intereses personales o políticos. Crear un modelo de negocios con ingresos que se puedan expandir como taquillas, venta de camisetas, derechos de televisión, transferencia de jugadores, actividades comerciales y establecer un control de presupuesto estricto para evitar deudas y crisis financieras. Invertir en la infraestructura deportiva, esencial. Canchas, gimnasio, estadio propio. Fortalecer las categorías inferiores y crear un modelo de formación rentable. Contratar, lógicamente, cuerpos técnicos capacitados con visión a largo plazo. Además, facilitar la creación de alianzas con clubes del extranjero, participar en torneos internacionales con mayor proyección y desarrollar una marca global del club. Ahora veamos, aunque no hay una ley específica para las sociedades anónimas deportivas, como las hay en España, los clubes pueden registrarse como sociedades anónimas tradicionales, bajo la legislación mercantil, cumpliendo con los requisitos de constitución, estatutos, junta directiva, capital social, etc. Ahora,
La razón por la cual estoy presentando esta información fue gracias a un comentario de un ídolo de nuestro fútbol salvadoreño, un mundialista del 82, Ramón Alfredo Faguaga. Esta idea de crear sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol salvadoreño puede ser parte de la solución para la mejora de nuestro fútbol nacional. ¿Por qué? Simplemente porque existe una gran afición salvadoreña, que sin ella, créanme, el fútbol no existiría. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio. Muchas gracias por ver este video. Y acá estamos.